¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os hayáis recuperado de Bakú porque en 2 días nos vamos a Miami para una nueva prueba de este Mundial de Fórmula 1 que de aquí al parón de verano va a ser realmente frenético. Y tal como están las cosas, más que lo va a ser. Porque si bien tenemos a un Red Bull que está fuertísimo, hay lucha, y lo hemos visto este fin de semana, y detrás hay más lucha aún. Y por tanto, todas y cada una de las carreras van a tener momentos muy intensos. Y además, viendo cómo están las cosas, sobre todo en Red Bull, porque hemos tenido un doblete de Checo Pérez fantástico este fin de semana, en el que el piloto mexicano ha demostrado que en circuitos urbanos está muy fuerte y que este año ha empezado con las ganas, la velocidad, el ritmo y sobre todo la capacidad de gestión y el convencimiento de que puede aspirar a mucho más que tan solo a ganar carreras. Igual que en Arabia Saudí, aquí sometió a Max Verstappen con su ritmo. ¿Podemos decir que es el safety car jugó? Seguro, porque le dejó en primera posición y dejó a Max detrás, pero cuando Max intentó tirar, no pudo recortarle el tiempo suficiente como para meterse detrás del ala del piloto mexicano y tener opciones de adelantamiento. Gran carrera, gran fin de semana. Error para mí de Red Bull entrando a Max Verstappen, pero el resultado es el que es. Y no es fruto de la casualidad ni de la causalidad, sino del buen ritmo y las grandes prestaciones del mexicano, que está muy cerca de Max Verstappen, no solamente por la tabla de puntos. Vamos a analizar rápidamente estrategia de neumáticos, no de la sprint, que ya vimos que dejó a los que lo intentaron con el blando sin prácticamente opciones o sin opciones directamente, y eso fue una de las consecuencias de no tener tantos entrenamientos. Nadie pudo probar qué tal degradaba el neumático blando con medio depósito y con tanda larga, y al final los que obtuvieron o quisieron probarlo encontraron con esa degradación y con ese graining que afectaba y mucho, y por tanto el neumático blando no lo vimos para nada en carrera. Todos saliendo con neumático medio, algunos con usado, como los dos Aston Martin, básicamente porque no tenían de nuevos, aunque tenían muy pocas vueltas, y los que salían de pit lane como Esteban Ocon, o también lo hizo Nico Hülkenberg, que también salió de pit lane intentándolo con el duro. Carrera una sola parada, con bastante gestión de neumático, sobre todo con el medio, pero también con el duro, para intentar evitar ese graining y que te complicara la carrera al final de las 51 vueltas que estuvo ese Gran Premio. Por tanto, a veces no es que el neumático no sea lo suficientemente blando, a veces los pilotos y los equipos hacen esta gestión para intentar mantener controlada la degradación y el graining que afectó. Es un circuito urbano y por tanto normalmente este tipo de efecto suele aparecer. Safety car, para mí, ya os decía, error de Red Bull, error relativo, porque en ese momento Max Verstappen lo estaba sufriendo ya en las ruedas posteriores. Estaba sufriendo y mucho, y por tanto si lo hubieran alargado 1 o 2 vueltas más, quizás lo hubiera pasado mal para aguantar en pista a Checo Pérez. Le entraron, salió el safety car, quedó por detrás de Charles Leclerc, tuvo que remontar y en definitiva al final no pudo con el ritmo de Checo Pérez. Pocas más cosas a nivel de estrategia de neumáticos, más allá de que Ocon hizo toda la carrera sufriendo, pero completó 50 vueltas con el neumático duro, aunque lo pasó bastante mal, sobre todo en las últimas vueltas, porque también con el neumático duro tuvo que hacer gestión y management, que se llama, del neumático para llegar a meta y poder conseguir nada, porque lo único que estaban haciendo Esteban Ocon y Nico Hülkenberg, lo único que aspiraban manteniéndose en pista es que hubiera una bandera roja. Ya no un safety car, porque también los hubiera condenado a las últimas posiciones y no hubieran remontado, pero sí que esperaban que hubiera una bandera roja que permitiera a todos parar al pit lane, cambiar neumáticos, meter blandos y mantener la posición antes de la bandera roja. No sucedió, hubo menos incidentes de los que todos creíamos, tan solo ese de Nick de Vries, y por tanto la estrategia no les funcionó, aunque saliendo de pit lane es lo que hay que intentar. Vamos a empezar, antes de ir a las novedades técnicas, y deciros sobre todo que si os gustan estos vídeos, le deis a suscribiros al vídeo, a la campanita, y cuando hayáis terminado de verlo, todo lo que creáis conveniente, me dejéis vuestros comentarios, que siempre los leo, intento contestar, pero suscribiros al canal, que vendrán más vídeos. Hubo varios incidentes este fin de semana, con pocas sanciones, pero algunas con más o menos polémica, más que nada por las consecuencias que tuvieron post carrera o post entrenamiento, más que lo que pasó en carrera. El primero, el incidente en la carrera de sprint entre Max Verstappen y George Russell, que terminó sin consecuencias graves, agujero en el sidepod, en el pontón del piloto neerlandés, y nada a
George Russell. Aquí se ve esa posición con Russell por delante, coche por delante, las ruedas posteriores de Max Verstappen. Si bien es cierto que Russell con ruedas frías perdió un poco el vértice de la pista, fue un poco largo y es cuando tocó al piloto de Red Bull. Se consideró comisarios, se anotó, no se investigó como tal y por tanto no hubo sanción para el piloto británico, pese a toda la movida que hubo a posteriori con Max Verstappen y las palabras que tuvieron en la ceremonia de podio. A mí me parece correcto, es un incidente de primera vuelta de carrera, el interior lo tenía Russell ahí en el límite, pero siendo primera carrera yo creo que está bien la determinación de comisarios deportivos. Otro incidente que dio que hablar, más por lo que pasó después que por lo que realmente había pasado en pista, entre Fernando Alonso y Carlos Sainz. Carlos Sainz, que se defendía del ataque de Lewis Hamilton, Alonso, que se aprovecha, adelanta a Hamilton y cuando se disponía a meterse en el interior de curva 2, Carlos Sainz poco a poco se va haciendo ancho y obliga a frenarle para evitar el toque. Para mí, incidente de carrera, no tenía que ir más allá, no era sanción para el piloto de Ferrari y por tanto poco más que hablar de este incidente, también de primera vuelta. Donde sí hay que hablar de muchas cosas, nos vamos de la primera a la última vuelta, cuando ya todo el mundo había terminado. Os decía que Ocon no paró esperando esa bandera roja que no llegó, entra al pit lane, última vuelta. Y fijaos lo que se encuentra. El personal de la organización que ya había montado las vallas, que ya había montado los números para el podio, en pleno pit lane y en el carril rápido. Esto sería el carril de trabajo, esto sería el fast lane en el que van los coches a 100 km por hora. Ya estaban montando los tensetos para cerrarlo. Situación muy grave. Y suerte que toda esta gente iba de cara hacia allí y vieron venir el coche. Si hubiera habido alguno de espaldas con cascos no escuchando el ruido, podíamos haber asistido a una tragedia bestial, porque aquí parece que hay tiempo de verlo y que Ocon podía haber frenado, pero sale de esta curva y se encuentra con toda esta gente que afortunadamente se apartó, pudieron sacar este tenseto que estaban montando aquí y no hubo desgracias, pero hay que tomar nota. Hubo investigación de la Federación Internacional, que este tipo de incidentes, como están regulados por el reglamento, las ceremonias de podio también, y por tanto los comisarios abrieron una investigación de la cual se desprendió, uno, que van a tomar muchas medidas para que no vuelva a suceder, y dos, que ya era bastante habitual empezar a montar el podio antes que se hubiera terminado la carrera. Nos lo dice, que normalmente esto se hacía así, pero que nunca había entrado nadie a hacer el cambio de ruedas en el pit lane en la última carrera. Pero no solamente puede suceder eso, puede ser alguien que abandone, alguien que tenga un problema mecánico, y por tanto yo estoy seguro que este incidente, afortunadamente sin consecuencias, no lo vamos a ver más en el Mundial de Fórmula 1, pero los comisarios que tomaron nota, abrieron una investigación. Hombre, la conclusión, no va a haber penalización para nadie, quizás deberían algún día, pero así se saldó. Otra cosa que os quería comentar del reglamento, porque siempre me encuentro muchísimas preguntas en mis redes de por qué algunos pilotos pueden cambiar piezas en el parque cerrado y algunos reciben penalización y otros no. Vale, dos casos muy diferentes. Por ejemplo, el caso de Nico Hülkenberg, que fue el mismo que Esteban Ocon. Deciden cambiar ya en régimen de parque encerrado el setup del coche, los reglajes del coche, algo que está terminantemente prohibido por el reglamento de Parc Fermé, de parque cerrado, que aquí empezaba en la clasificación del viernes, normalmente empieza en la clasificación del sábado, y que hace que no se pueda tocar nada de los reglajes del coche, excepto cosas muy puntuales. Haas lo sabe, Alpine lo sabe, todos lo saben, y por tanto, delante y viendo que hay un desastre el comportamiento del coche, deciden cambiar la suspensión, deciden cambiar los reglajes, lo comunican a la Federación Internacional y eso automáticamente, romper parque cerrado de una manera no autorizada, cambiando el setup, es una de las que no está autorizada, te obliga a salir del pit lane. Este caso, este fin de semana, era sprint, era salir del pit lane en sprint y salir del pit lane también en la carrera del domingo. Está clarísimo, aquí lo tenéis. Requiere salir la carrera desde el pit lane. ¿Por qué pasa estas cosas? Pues porque ¿qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? Reglamento, tenemos que ir al reglamento deportivo que nos dice qué pasa antes de la carrera y antes de la carrera sprint también, qué es lo que permite hacer
el reglamento con los coches, porque obviamente lo que no podemos hacer es entrar en el coche de la empresa de clasificación, ponemos la lona y hasta mañana. No, se pueden hacer toda una serie de cosas. Se pueden arrancar los motores, se puede añadir y sacar combustible, las ruedas, se pueden limpiar los frenos, las bujías, un montón de cosas, todas de mantenimiento, vamos a decir. ¿Vale? Entre las cuales está, por ejemplo, que si han cambiado las condiciones meteorológicas, se pueden cambiar las piezas relativas a la refrigeración del coche. Si es que el delegado técnico dice que sí, que han cambiado las meteorológicas y que por tanto se puede cambiar. No es lo mismo correr el sábado que estemos a 10 grados y que el domingo estemos a 30. Y por tanto los equipos tienen que poder cambiar las partes o las piezas relativas a la refrigeración. ¿Qué más? Se pueden cambiar piezas o se pueden sacar las piezas de la carrocería, limpiarlas, toda una serie de cosas para cambiar los aceites, por ejemplo, o el fluido de freno, se pueden sacar los frenos, se pueden liquidar, toda una serie de cosas. Y que lo que dice aquí es que también se puede hacer cualquier cosa que requiera los comisarios de técnicos, en este caso, para algún tipo de inspección, verificación, y que si se pueden cambiar piezas siempre que se demuestre que son consecuencia de un choque, de una acción contra otro piloto, de una rotura, y que cualquiera de estas piezas sea de la misma masa, de los mismos materiales, con los mismos objetivos, con las mismas prestaciones, y que por tanto cambiar esa pieza no signifique cambiar las prestaciones ni el comportamiento del coche. ¿Vale? Eso está claro. Por ejemplo, si tenemos un accidente, rompemos una suspensión y montamos la misma suspensión de las mismas características y de los mismos materiales, no es motivo de penalización. Si rompemos un motor, pero montamos un motor de la misma especificación, no sería una rotura de parque cerrado. Si rompemos un pontón, como es el caso de Max Verstappen, y montamos otro pontón de las mismas características y la FIA lo comprueba, pues eso no está considerado un cambio. Si cambiamos el ala, si tenemos un ala de poca carga y cambiamos por un ala de baja carga, esto sería un cambio de prestaciones. Si ponemos los cambios de reglajes, esto sería un motivo de rotura de parque cerrado. Y cuando rompes el parque cerrado, significa que tienes que salir desde el pit lane el día siguiente. Os lo digo porque hay muchas preguntas de mucha gente de estas cosas y al final va bien de comentarlas. Por ejemplo, si tenéis el report de comisarios deportivos diciendo las cosas que han cambiado los pilotos en parque cerrado. Por ejemplo, entre sábado y domingo, Verstappen cambió el headrest, que le dio problemas en los entrenamientos, sensores, una bomba de gasolina, por ejemplo, Checo Pérez, ¿vale? Los gruesos del embrague para Ferrari, un montón de cosas, los sensores del escape, el MGUK de Carlos Sainz, que era nuevo, pero no penalizaba porque era de las mismas características que el antiguo y por tanto no alteraba las prestaciones del coche. ¿Eso quiere decir que los equipos pueden cambiar, por ejemplo, el embrague en cada carrera? Venga, parque cerrado, el embrague. No, cuidado, cuidado. Tienes que justificar el por qué cambias eso, tiene que haber un motivo y no puedes hacerlo cada fin de semana porque si no luego la federación te dice, oye, tienes un problema de fiabilidad, tienes que solucionarlo, no es el motivo por el cual te vamos a dejar cambiarlo y al final te van a penalizar. ¿Vale? No sería aquello, bueno, como meto lo mismo, meto un coche nuevo en cada carrera y ya está, y me quedo tan pancho. No, esto tampoco vale, pero bueno, y solo deciros que las carreras del sprint tienen algún tipo de permisos especiales a nivel de piezas que tienes que haber utilizado en otras carreras. Bueno, que quede claro esto. Vamos a ver novedades, si os parece, de Red Bull, que siguió intratable en un circuito en que a nivel de velocidad no fue tan superior como el resto de las que hemos visto hasta ahora, pero sigue manteniendo su hegemonía a nivel de degradación, de velocidad, de tracción, de comportamiento del coche y en otra demostración más de que son muy superiores. Y además con novedades destacables, importantes, como por ejemplo en esta de la entrada de los pontones os he puesto una fotografía partida de cada una de las dos opciones. Aquí en Bakú, fijaros en esta entrada de refrigeración de los pontones y la que llevaban hasta ahora, mucho más alta, con prácticamente la superficie es bastante parecida, pero en esta que vimos en Bakú esta distancia es mucho mayor y por tanto, pese a irse un poco más al extremo en cuanto a la boca de entrada de refrigeración, les permite tener
más flujo de aire en la zona del undercut, que se llama de este corte que hay en la parte inferior de la entrada de los pontones y que lleva todo el aire pegado al pontón, o lo máximo pegado al pontón, hacia la parte posterior. También otros cambios importantes. Fue un fin de semana con muchos cambios en Red Bull, en el fondo plano, en la medida de estos deflectores del borde del chasis, y también pequeños cambios en estos elementos que aquí os los he mostrado. Este es el antiguo, el que tenían hasta ahora, y este es el nuevo. Me diréis, Albert, hombre, si son prácticamente iguales. Sí, y aunque la foto, el ángulo no es exactamente el mismo, sí que podemos ver cambios significativos. Por ejemplo, de la manera en que se sujeta esta pieza, la posición es completamente diferente que la que tenemos aquí. Está mucho más centrada. ¿Tiene efecto? Sí, porque seguramente interviene en cómo flecta esta pieza, además de tener aquí estos cambios, estos generadores de vórtices con la forma que es completamente diferente en esta pieza que llevaba Red Bull, con cambios significativos, con el ala trasera también de baja carga. Y en definitiva un buen cambio a nivel de novedades para ser la cuarta carrera. Hice esta foto después de la carrera al sprint, el boquete que le abrió George Russell a Max Verstappen, ninguna afectación a la zona del fondo plano, y eso sí que hubiera mermado y mucho las prestaciones del coche, pero también lo hicieron obviamente aerodinámicamente con este boquete que se abrió al lado. Pero lo más importante de todo es que fijaros los tubos de los radiadores por donde pasaban. O sea, quedaron al descubierto. Esto es una de las uniones que se utiliza rápidas para conectar los tubos a los radiadores. Quedaron al descubierto. Y eso significa que un poco más de penetración en este lado y este tubo se hubiera roto y se acababa la carrera de Max Verstappen segurísimo. No hay vuelta de hoja en estas cosas. Cuando hay una pequeña fisura y una pequeña pérdida de presión de agua, aquí se acabó la carrera. No fue así, no hubo sanción, terminó tercero. ¿Qué pérdida tenía aerodinámicamente? Ya sabéis que esto siempre es lo de mismo, ¿eh? Christian Horner dijo 7 décimas. Luego hablamos con Paul Monaghan y nos decía que esto, si no lo metes en el túnel de viento, no eres capaz de asegurarte exactamente qué pérdida tienes, que la tienes, seguro, esto no beneficia a nadie, pero Max Verstappen pudo terminar la carrera y por tanto coger algunos buenos puntos, aunque no tantos como quisiera. De Red Bull nos vamos a Ferrari. Siempre sigo el orden según la clasificación del Mundial del año pasado, a la de baja carga, aunque nos sorprendió verla que volvían a la configuración de los dos soportes. Ya sabéis que alternaron en Bahrein aquella ala que vibraba de un solo soporte, luego sí que consiguieron hacerla funcionar, vuelven en esta baja carga aerodinámica, pero con dos soportes para los de Maranello, que a mi entender han hecho un paso adelante, han consolidado el paso adelante que ya vimos en Australia, pero que sigue siendo insuficiente para recortar significativamente la distancia con Red Bull en carrera. En clasificación ya hemos visto aquí Charles Leclerc volvió a estar rapidísimo, pero en carrera no lo son, y tampoco han sido capaces de hacer un paso adelante significativo como para distanciarse de atrás de Aston Martin ni de Mercedes. En clasificación sí, sobre todo aquí Charles Leclerc, Carlos lo pasó un poco peor, pero en carrera siguen estando con problemas, aunque mucho mejor que Arabia Saudita, que en Jeddah, seguro, y veremos si esos pasos adelante se van consolidando en las próximas carreras en las que van a recibir novedades, como todos los equipos, no lo dudéis ni un momento. Mercedes. Están haciendo la cuenta atrás. La cuenta atrás. Para ellos todo esto es una cuenta atrás. Intentan pasar de puntillas para llegar de la mejor de las maneras a Imola, cuando van a empezar a llegar las piezas para esta nueva evolución, porque el ala de atrás ya la habíamos visto y penalizaron mucho en velocidad en recta, con demasiado drag, les faltó velocidad para poder sacar un grandísimo resultado que no llegó aquí en Bakú. Sí que vimos en las alas delanteras cómo habían hecho fijaros este corte comparado con esta otra ala en el flap superior de la ala delantera, para intentar encontrar ese nivel de carga óptimo para tener un buen balance aerodinámico del coche e intentar trabajar de las mejores maneras en un circuito que era el primero de baja carga clarísima de la temporada, y por tanto había que intentar descargar los coches como fuera para equilibrarlos. Alpine. Yo creo que el coche no ha hecho un paso adelante importante respecto al del año pasado, pero la gestión deportiva está siendo
y técnica, voy a decir, porque tuvieron problemas de fiabilidad con Pierre Gasly, por ejemplo, en los libres 1 y le marcó y mucho el fin de semana, pero luego la gestión deportiva de las carreras está siendo fatal. No están acertando en prácticamente nada y es uno de los equipos que yo creo que va a haber cambios importantes de aquí a final de temporada y ahí lo dejo porque a ver qué va pasando. Esta la de baja carga, que además fijaros cómo está hundida el plano principal, fijaros que tiene todo este trozo menos de lo que se llama la cuerda del ala para intentar conseguir menos carga aerodinámica, una ala ya prácticamente nivel Monza estamos ya, esta ala era ya de Alpine nivel Monza y que veíamos por primera vez aquí en este Gran Premio. Alpine, al igual que Mercedes, fijaros, también corte en esta zona interior del ala delantera. Alpine que llevó bastantes cambios, también llevó cambios esto es la entrada, aquí va hacia la parte inferior del fondo plano, esta es la parte delantera y en este deflector lateral, en lo que era antes la zona de los dashboards, también han hecho aquí intentando encontrar un mejor rendimiento, que también seguro lo vimos en modificaciones pequeñas pero significativas en el borde del fondo plano, pero yo estoy seguro que debajo, algo que no podemos ver o que no alcanzamos a ver, también llevaron modificaciones, les sirvió de poco. Tienen que hacer un fin de semana tranquilo para intentar ver la velocidad real del coche y gestionarla bien, sobre todo para evitar los errores que han cometido en este principio de temporada, que está siendo muy duro. La época post-Alonso de Alpine está siendo realmente complicada para los hombres de la marca francesa. Ay, que se me habían saltado dos. Alguien que sí que ha hecho un paso adelante, que lo tenían claro, que a principio de año no estaban contentos con el coche, dijeron, en Baku vamos a tener novedades y más que vendrán, porque McLaren yo creo que ha hecho un salto cualitativo y cuantitativo que les permitirá a partir de ahora encontrar muchos mejores resultados con un fondo plano completamente nueva en esta zona central, con este deflector que ahora es muy diferente al que teníamos hasta ahora, con este corte que ya es Made in Red Bull y que han ido adoptando prácticamente todos los equipos, y también con cambios importantes debajo. La nota o la pista que nos daba a entender es que esta pieza es completamente diferente, que es como un bulto directamente de lo que está pasando debajo, era muy diferente y que por tanto significa que McLaren ha estado trabajando y bien, porque han ganado esas 2 décimas que esperaban, las han encontrado en el cronómetro y eso son muy buenas noticias para lo que pueda venir por delante, que vendrán pontones nuevos y vendrán un montón de piezas. Yo creo que han marcado un punto de inflexión que les permitirá mirar con optimismo el futuro esta temporada. Lo que no sé si sean capaces de retener a Lando Norris, que está en la lista de muchos de los grandes. McLaren, que también traía novedades en el ala posterior y en las alas de atrás. Esto es el escape, aquí arriba tenemos el ala trasera y estas son lo que se llaman los beam wings en inglés, y que yo le digo las alas traseras inferiores, doble elemento con un elemento superior muy plano para circuitos como era este de baja carga, para intentar minimizar al máximo, pero sobre todo estos elementos no solo son buenos para tener más o menos carga, sino para hacer interacción entre el difusor, estos elementos y el ala superior, y que por tanto son los que conectan las tres estructuras, además de todo el flujo que viene del pontón y de la zona de refrigeración, de las salidas de refrigeración. Por tanto, son unos elementos muy importantes y que no solamente trabajan individualmente, sino que son claves para esta interacción entre estos tres elementos, tanto cuando estamos buscando la carga como cuando hay el DRS abierto. Importantes elementos que están trabajando muchos equipos, ya lo veréis que hay diferentes configuraciones. Alfa Romeo también, una ala muy plana con un elemento superior biplano muy grande para intentar encontrar también un buen rendimiento de DRS, y con un elemento principal del ala muy plano con estas puntas de aquí que han intentado trabajar, también las cambiaron en Mercedes. Hay muchos equipos que están intentando trabajar en ello. Llegó el ala Aston Martin, aquella ala que venían pidiendo y que les hacía recortar y recortar cada vez más el ala para intentar buscar esos kilómetros, pero ahora hay esa eficiencia que no tenían. Llegó finalmente al Gran Premio de Bakú. Además tuvieron diferentes opciones con más o menos corte en el flap superior, en el biplano, pero finalmente les permitió estar en unas velocidades puntas a la altura del resto de competidores, aunque
lo que no funcionó correctamente fue el DRS, sobre todo en la recta principal y cuando iban solos, que es cuando más carga y más fuerza del viento tienes en contra de esto y por tanto más esfuerzo hay que hacer en esta pieza para abrirlo. No era, yo creo, un tema solamente hidráulico de fuerza para poder abrirlo, alguna fricción mecánica había cuando había flexión. Estas piezas flectan, por tanto están sometidas a unas fuerzas y unos momentos increíbles a más de 340 km por hora y por tanto a veces estas flexiones hacen que haya fricciones mecánicas. Lo solucionaron para el domingo y también funcionó el sábado, dijeron con un lubricante, porque claro, no la puedes cambiar si no quieres salir del pit lane. No podían tampoco manipularlo según de qué manera, ni hacer ningún tipo de reparación mecánica, porque eso era rotura de parque cerrado, porque estabas cambiando elementos de cara a encontrar prestaciones y por tanto era rotura de parque cerrado con un lubricante. Dijo que lo encontraron, funcionó perfectamente, sobre todo yendo detrás de otros coches, que es cuando hay menos carga o menos esfuerzo tiene que hacer el elemento hidráulico que abre y cierra el DRS. Aquí se ve perfectamente en estas dos fotos que tomé desde delante del box: DRS abierto, DRS cerrado. Aquí lo tenéis. Esto lo hace un elemento que tenemos aquí, que es un elemento hidráulico que lo único que hace es tirar de este elemento, abrirlo y permitir que el aire pase por este espacio que se deja, esta sección que se deja en el ala posterior. Lo que os decía, el corte, optaron por una opción de las dos que tenían aún con menos carga aerodinámica, con parafina, aquí veis fluorescente, para intentar ver que el flujo sigue pegado en la parte posterior del ala y que por tanto está funcionando tal como se esperaba. Al final cuartos, no está nada mal el resultado, buen ritmo de carrera, les faltó un pelín para encontrar ese podio que hubiera sido el cuarto de la temporada, pero no están lejos. Están aguantando la mejora de Ferrari y la de Mercedes, que también va a llegar, y por tanto no están perdiendo el tren de momento en Aston Martin para seguir sumando un buen puñado de puntos importantísimo para ellos en este principio de temporada. Otra ola que me llamó la atención, la de Haas. Bueno, una cosa es llevarla a la principal plana, la otra ya es hacer este pedazo recorte, ¿eh? En el biplano superior. Esto ya casi no es ni una ala, ya quítalo de aquí. Pero bueno, interesante ver cómo se las apañan cuando tienes poco dinero, ¿eh? No es otra cosa. Yo estoy seguro que tienen gente muy válida, pero cuando tienes poco presupuesto y te da igual el límite porque no llegas, lo que tienes que hacer es inventiva para intentar mantener las prestaciones del coche, lo que os decía, de las alas inferiores, del Beam Wings. Fijaros, la opción de Alfa Tauri. Un solo elemento, ya lo habíamos visto en Red Bull, pero ahora este es súper minimalista. Ya no dos elementos como hemos visto en el McLaren, sino ya un solo elemento y para casa, y además solo en la parte inferior. Bueno, configuraciones aerodinámicas, cosas que si probamos en Alfa Tauri funcionan, seguramente las ponemos en el Red Bull y no lo hacen, no van bien. La configuración de cada coche. Y lo último que os quería enseñar, la fábrica lección que hice en el Gran Premio de Azerbaiyán con la polémica de las... ahí está. Con la polémica de las líneas, espero que la pudierais ver, que entendiéramos bien entre todos. Yo también tuve que verlo con detalle, ver lo que es cruzar la línea, pisar la zona de contacto, que no es la prolongación del neumático, sino es la zona de contacto, que es la que determina si estás fuera o dentro. Con esa ida de olla que hicimos, esa exploración que estuvimos haciendo con los amigos de Alcamel para ver qué soluciones podíamos encontrar, y que terminamos aquí haciendo este coche con esta maqueta, con esa mini cámara aquí en la parte superior, el sensor para marcar la línea, que yo creo que son soluciones que tienen la tecnología para hacerlo y que la Fórmula 1 tendría que adoptar para evitar sanciones de 5 segundos en el momento de la salida. Bueno, nada, espero que os haya gustado este vídeo. Cierro Bártulos, edito el vídeo, lo colgamos en internet y me voy hacia Miami. Antes tengo que preparar las fabricaciones de este fin de semana, que irán de... Bueno, ya os lo contaré, porque saliendo de aquí tenemos que ir a ver qué hacemos. Y si funciona y si pasa las aduanas, camino de Estados Unidos. Espero que os haya gustado, dale a suscribiros al canal, dejadme comentario. Se me cae todo. Venga, nada, que está bien la Fórmula 1, que no fue una super carrera, ya lo sabemos, que no estuvo súper emocionante, pero que estuvo bien, claro que sí. Venga, os veo en Miami. Saludos.